están por internet, bienvenidos a la iglesia La Voz del Espíritu Santo en el culto de adoración. Gloria a Dios. Hoy tenemos una invitada, pueden sentarse por favor unos segunditos. Gracias. Súbeme este púlpito arriba por favor. Quiero que la pastora se sienta cómoda arriba. Tenemos una invitada, una amada hermana que la conocen todos ustedes y la amamos porque es de la casa. Y nos va a traer un tema interesantísimo. Porque si algo es importante en la iglesia es que la iglesia esté ubicada en el tiempo y el espacio para andar en poder y autoridad para lo que nos vamos a enfrentar el 21. El 21 es un año donde verdaderamente la iglesia tiene que concretarse en autoridad y poder para que verdaderamente camine en el propósito de Dios. Y sabes que cuando las cosas se presentan en mayor adversidad es cuando más poder Dios deposita en la iglesia. Porque el pueblo de Dios reconoce vivir en autoridad y reconoce que esa autoridad es dada por Dios para empoderarse en medio de las circunstancias y vencer toda obra de adversidad. Así que el tema de hoy que va a traer ella es muy interesante. Aquellos que están en su casa, agarren papel y libreta y lápiz y escriba los versículos y vea y apúntele que después de usted repasar la predicación de hoy, Dios le va a seguir revelando lo que significa la palabra del Señor para la vida individual de cada uno de nosotros, pero en conjunto general a la iglesia, porque todos somos la iglesia de Dios. Y es importante que entendamos que cada palabra vertida en el tiempo expreso del Señor tiene una connotación y un significado de preponderancia para nuestra vida, y es situarnos en poder y autoridad para ejercitar el pleno dominio de Cristo en nuestra vida y así mostrarlo y ser luz y lámpara a los pies del camino del mundo que está allá afuera, que está en oscuridad. Quiere decir que tú y yo somos la luz y esa luz alumbrará la oscuridad que hay allá afuera. ¿Cómo sabemos que está en oscuridad? Cuando peor se ponen las circunstancias, cuando peores cosas están pasando, entonces tú y yo portamos esa luz, que es el poder de la presencia, para ejercitarlo en poder y autoridad. Y nosotros tenemos que entender que eso es un mandato de Dios imperativo, que nos va a rendir frutos apacibles de justicia para nuestra vida y por lo tanto para otras personas que no conocen esta verdad, también la recibirán. Y damos gracias hoy este día porque la iglesia de los jóvenes, de los niños, de nuestros niños, está en el sótano con su culto a la misma vez que nosotros estamos acá. Y eso era lo que, dieron un aplauso porque era lo que Dios quería para la gloria de Él, y se los anuncio para que celebremos con regocijo el cumplimiento de la palabra del Señor. Que a la misma vez corramos dos cultos, en lo que Dios tiene propósito en ellos y en lo que Dios tiene propósito en nosotros. Así que ayúdenme por aquí, Amparo, para que ella suba para allá, el micrófono de ella, por favor, para que ella pueda expresar esta palabra. Y mientras nos ponemos en pie y oramos para recibir esta palabra. Le pido por favor que dejen los celulares, olvídense de los mensajes de texto. Usted está hablando ahora con el Creador, usted está hablando con Dios. Usted va a recibir de la mano de Dios directamente para usted. Por lo tanto, aquello que es distracción, apáguelo, seamos prácticos. Amén. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que tú nos vas a dar hoy. Declaramos que todos nuestros sentidos serán abiertos, nuestros oídos serán destapados, nuestros ojos serán clareados, nuestra mente está percibida a recibir el mensaje, pero sobre todo nuestro corazón está dispuesto a ser moldeado y transformado a la imagen de nuestro Creador. De tal manera, Señor, que se cumpla la palabra como está escrita, porque somos herederos y coherederos de la gracia. Somos a hechura en la imagen y semejanza. Y la hechura sabemos que es un poema armónico de poder y autoridad que tú has traído para nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que necesitamos conocer esto cabalmente, funcionalmente y prácticamente, porque es nuestro anhelo de corazón cumplir esta palabra a cabalidad, para la gloria tuya en nuestra vida y para el bien del mundo que todavía no te conoce, pero sabemos que en un momento dado te conocerá. Toda la gloria y la honra será para ti, porque tuya es y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor y con ustedes, Amparo. Bendiciones, puede sentarse, qué gusto estar en casa.
Qué bueno verles, les amo y es como que estar en la casa de nosotros allá en Caguas. De parte del pastor Julio, saludos. Él se encuentra preparándose para el culto de allá en la tarde. Así que qué gusto poder estar y gracias por la invitación, pastores amados. Muchas gracias, les amamos. Te amamos. Qué lindo. Y esa niña preciosa que me acompaña, mi hija Vanessa, yo creo que todos la conocen a ella. Esa niña es bella, mi hija Almada, la única, 3 varones y la beba. Y pues es un gusto, como ya les dije. Y sabe, mientras estaba orando, buscando en el Señor una palabra para traer bajo el Espíritu Santo, bajo su dirección, Dios me dio una visión. Y yo creo que esa visión es pertinente que le comente brevemente sobre la misma, porque solamente vi una vianda muy grande, pero el Señor me habló. Esta casa está necesitando seguir comiendo alimento fuerte. No está para que tomen leche, es para que coman vianda todo el tiempo, alimentarlo fuerte. Han sido muy alimentados, hay que seguir alimentándose de lo pesado. Así que tiene que seguir fluyendo una palabra de peso en esta casa para que los planes de Dios continúen avanzando con ustedes. Así que la palabra que Dios me ha traído es una palabra sobre el poder y la autoridad y pues quiero que Dios hable a su corazón. Saludamos a todos los que están por la internet, que puedas recibir esta palabra también. Tú que estás escuchando, no es casualidad, es que Dios tiene un propósito con tu vida y un plan del Señor. Y algo Dios va a hablarte poderosamente. Y sabes, creo en lo que dice el pastor después del culto, después de la predicación, uno escúchela nuevamente, me pasa, yo me escucho a otros predicadores y aprendo más y Dios sigue revelándome y sigue tratando porque la palabra es viva y eficaz. Amén. Dicen amén. Y quiero comenzar, tengo una serie de versículos que quiero compartir con ustedes. Desde el Génesis 1, versículo 1. Vamos a estar hablando un poquito sobre el tema específicamente desde la creación. ¿Por qué desde la creación? Porque el creador, de eso es que se trata, Él fue el que creó todas las cosas. Él creó los cielos y la tierra. Él es la fuente de la creación. Él es la fuente de todo poder y de toda autoridad. Es la fuente de todo. Lo demás son las personas, los ángeles, somos sus criaturas, pero Él es el creador. Entonces, pues, desde el versículo 1 al versículo 2 hay un cambio, y es que la tierra fue alterada. Y en el versículo 2, en el versículo 1 nos habla de que en el principio Él creó los cielos y la tierra, pero en el versículo 2 nos está hablando de que la tierra tenía un estado de caos. Y ese estado de caos es el desorden, es el vacío, es la tiniebla que estaba cubriendo la faz de la tierra. Y ese estado caótico de la tierra fue causado por lo que usted conoce, y no traigo los versículos aquí para dárselos directamente, pero ya usted sabe, en Ezequiel 28 del 12 al 17 y en Isaías 14 del 14 al 16, nos habla de ese momento en que el Luzbel, ángel de luz, lucero, como se le conocía en el cielo, cuando él era ángel de luz, cuando él era un arcángel, un querubín protector, en ese tiempo él estaba en armonía, pero de momento él de repente se descuidó, su corazón se llenó de orgullo, de altivez, se corrompió su corazón y trató de ser igual a Dios. Entonces eso le costó que fuera arrojado por tierra, haberse corrompido su corazón, haberse dañado lo que era perfecto. Así que recuerde, lo perfecto se puede corromper. Se corrompió la sabiduría que Dios había puesto en él, y pues el haber sido arrojado por tierra causa el desorden, el vacío y las tinieblas en la tierra que había sido creada por el Creador. Así que del versículo 3 en adelante, el Creador recrea la tierra, recrea lo que había sido alterado. Y desde ya hay un principio que yo puedo ver claramente, y es que Dios es un Dios de orden. Y para Dios hacer cosas nuevas, Dios empieza ordenando, pastor. Las cosas ordenadas. El ministerio tiene un orden, todo en la vida tiene un orden. Y es lo primero, Dios empieza a ordenar. Entonces vemos que Él comienza a ordenarlo todo y comienza con la luz.
con lo que faltaba porque había tinieblas, comienza a recrear la luz y comienza a recrear toda la creación. Usted lo puede leer del versículo 3 al versículo en adelante, creo que hasta el 8, 9, 10 por ahí, pero no es el tema, solamente para que usted lo sepa. Sin embargo, yo quiero que usted ponga atención a lo que pasó en el versículo 6 y 8 del Génesis 1, porque cuando Dios creó toda la creación, la creó y decía, y Dios vio que era bueno. Y cuando Dios creó la luz, cuando creó la luna, cuando creó los animales, cuando creó los monstruos marinos, cuando creó al hombre, Dios vio que era bueno. Pero en el versículo 6 al versículo 8, allí se habla del firmamento, cuando Dios separó las aguas de la tierra y entonces crea ahí el espacio para que haya firmamento. Allí no dice que fue bueno. Allí no dice que fue bueno. El espacio que ocupó luego Satanás y sus demonios, los principados, las potestades, el segundo cielo, Dios lo creó, pero Dios no lo aplaudió. ¿Me está siguiendo? Es necesario que usted vaya comprendiendo lo que quiero traerle, porque todo está hirmanado, todo está unido uno con lo otro, y usted tiene que recordar cosas que están desde la creación, desde la recreación, porque luego las va a ver como unos patrones que se dan a través de la historia. Entonces hay cosas que Dios crea, todo lo que Dios crea tiene un propósito, pero dentro de la creación Dios también está viendo lo que no es agradable a Dios. Dios está viendo por encima todo lo que no le agrada, aun cuando Él lo crea. Entonces, pues sígame bien de cerca para que coja todos los detalles que quiero compartirle en este tiempo. Y entonces el hombre es creado en el versículo 26, Génesis 1, 26. Dice entonces la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ponme también el 27. Génesis 1, 26, 27. 26 y 27. Ok. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen los creó, varón y hembra los creó. Lo creó a su imagen. ¿Por qué lo creó a su imagen? Porque Dios siempre tuvo en su mente crear un ser con quien Él pudiera compartir, con quien Él pudiera tener comunión. Dios nos creó para tener comunión con Él. Ese es el primer propósito por el cual Él crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero Dios creó un hombre también para cumplir un propósito de multiplicarse, de hacer que se extendiera la humanidad. Pero Dios creó un hombre también para que tomara dominio sobre la tierra, no sobre los hombres, sobre la tierra, para sojuzgar la tierra, para que tuviera su dominio, autoridad sobre la tierra. Ahora bien, Dios lo crea y en el capítulo 3, usted conoce lo que pasó en el huerto cuando la tentación, cuando la serpiente, que era astuta más que todos los animales, y hace su aparición, causa que Eva sea arrastrada seducida por sus ojos, por lo que vio, y también que cayera en pecado Adán. Entonces, esta obra que entró a través de ese ser satánico, en el cielo era Luzbel, pero en la tierra es adversario, que es lo que significa Satanás. Este ser introduce maldad en el hombre, introduce el veneno que está en él, introduce el deseo de grandeza, introduce el deseo de ser igual a Dios, introduce la mentira, introduce el engaño, introduce la vanagloria, seducción por los ojos y todo tipo de mal. Entonces, luego encontramos en Génesis 3:15, y estoy haciendo un repaso, no vengo aquí a dar una clase de Génesis, es que necesito que entienda ciertos versículos que son la base para luego. En Génesis 3:15 nos habla la palabra del plan de redención que nuestro Padre, que es todo amor, tuvo en bien para el hombre que se había corrompido al dejar que el pecado entrara en él. Usted conoce la promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Y esa promesa la vemos cumplida a través de Jesús, cuando Jesús profetizado en los libros de Isaías, Zacarías, y yo tengo un versículo por ahí en Zacarías que me gusta muchísimo porque es una profecía tan hermosa de Jesús. Si me acompaña por ahí el apuntador en la promesa en Zacarías, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué profecía tan linda. Nos gozamos en esa palabra tan linda, ¿verdad? Y en estos días que estamos recordando el nacimiento de nuestro Jesucristo, es hermoso ver cómo Dios inspiró a los profetas para que hablaran de esa venida del Mesías. Entonces, amados, tenemos la promesa y tenemos el cumplimiento en Jesucristo. Con Jesucristo, entonces viene el Mesías a cumplir lo que se profetizó en Génesis 3:15. Con su muerte en la cruz, allí en la cruz, Él llevó todos nuestros pecados. Y usted conoce la palabra, conoce bien el versículo, conoce bien la profecía en Isaías: herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos sanados. Son las rebeliones, llevó toda la maldad, llevó toda maldición. Toda maldición, no tenemos que estar ya viviendo bajo maldición. Si el pueblo recibiera lo que es la revelación de la cruz, todo lo que pasó en la cruz del Calvario, todo está hecho, todo fue consumado. Pero entonces vemos a Pablo hablando por inspiración divina en Colosenses 2 del 13 al 15. Colosenses 2 del 13 al 15. Allí Pablo recibe una inspiración divina de qué fue lo que estuvo pasando cuando Jesús descendió a las profundidades, porque el mismo que descendió fue el mismo que ascendió a los cielos. ¿Sabe qué? Y en ese proceso de haber descendido, allí hubo algo muy poderoso que la iglesia necesita repasar y que Dios revele lo que ese evento hizo por nosotros. Allí en Colosenses pasaron 3 cosas. Colosenses 2 del 13 al 15, hay 3 eventos que se mencionan y es importante que nosotros los tengamos muy presentes. Dice la palabra: y a vosotros, a ustedes, a mí, a nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Cristo descendió para darnos vida con Él. Cristo descendió para darnos vida con Él. Eso no es cualquier cosa. Él me dio vida. Cuando yo estaba en el pecado, perdonando todos los pecados, no se quedó un pecado fuera. No se quedó un pecado fuera, no se quedó un acto de rebelión fuera, no se quedó una iniquidad fuera, todo fue llevado allí. Pero ¿sabes qué? No solamente Él llevó el precio, Él llevó el pecado. ¿Sabes? En el versículo que le sigue, adelante al próximo, en el 14 dice, el 14 habla de que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Nosotros teníamos una sentencia, había algo escrito. Y es muchas veces lo que hace que mucha gente, el enemigo les recuerde: pastor, tú fuiste un pecador, tú fuiste así. Y les recuerda el pasado. Y mucha gente no pueden salir del pasado porque no tienen claro que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz para siempre. Me acuerdo una vez, hace muchos años, cuando estábamos en la iglesia católica, éramos líderes de encuentro matrimonial, de Marriage Encounter, y nos regalaron un sticker que decía: si el diablo te recuerda tu pasado, recuérdale tú su futuro. Así que yo desde ese momento no conocía al Señor, estaba en una iglesia que no le servía al Señor. Yo estaba buscando un matrimonio feliz, pero no estaba buscando el que podía hacer feliz mi casa para siempre. Pero esa palabra que estaba allí estaba recordándome algo que estaba en la Biblia y yo no conocía, pero yo estaba creyendo que eso era así.
Y sabe, eso es lo que dice esa palabra, esa acta con esos decretos de maldición sobre tu vida. No tienes por qué vivir con esa maldición más ya. Porque Él llevó esa acta, la clavó en la cruz. No importa el pecado, no importa lo que fuiste en el pasado. Y le vengo a decir algo a gente que esté herida aquí. Gente que esté guardando heridas en su corazón. Gente que tuvieron traumas en su niñez. Hago un paréntesis para decirle, todo lo que te quieras recordar el enemigo sobre esas heridas, sobre ese pasado, sobre ese trauma, sobre cualquier violación, sobre cualquier situación difícil que viviste, sobre un trauma de muerte que tuviste, sobre lo que sea, yo vengo a decirte que el acta de los decretos que el enemigo ha utilizado para que tú no camines mirando hacia el futuro, esa acta ya fue completamente anulada por el Señor. Él no está mirando tu pasado. Él no está señalando lo que pudo haberte pasado o lo que tú hiciste en ese momento, porque Él te perdonó y eso fue borrado para siempre. Así que si Él lo borró, no sigas tú pensando en el pasado. No te sigas culpando. Quita la culpa de tu vida porque ya eso no te pertenece. Fue clavado en la cruz. ¿Y sabes qué? Dice el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, le dio un golpe mortal, un golpe para siempre a las tinieblas, a Satanás y a todos los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas y cualquier jerarquía de demonios que pueda existir, lo que sea. Él clavó el acta que nos era contraria. Él nos perdonó de los pecados, pero Él exhibió públicamente. Él les dijo, hey, se acabó su poder. Llegué yo, ya yo vencí, ya estoy aquí para decirle que yo soy el que soy. Y luego resucitó. Y esa muerte y resurrección a nosotros nos asegura y nos confirma que tenemos una victoria segura contra todo poder del enemigo. Contra todo poder del enemigo. No contra algunos, contra todo poder del enemigo. ¿Ven? Amén, amén, amén. Me gusta que diga amén porque afirma lo que estamos hablando. Lo recibe. Y eso es lo que queremos, que usted reciba toda esta palabra. Y eso nos hace ser a nosotros victoriosa. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Se olvida eso, muerte. Fue completamente anulado. La muerte no tiene poder sobre ti ya. Tú te mueres, pero te mueres y vives. Tu cuerpo se muere, pero tú estás vivo porque ya la muerte no tiene poder sobre ti. Así que la muerte no te puede hacer daño. Aleluya, como dijo Billy Graham. Billy Graham decía, me voy, pero me voy porque me voy a mudar. Me cambio de dirección. Es de dirección, ¿sabe? Porque la vida de la persona que está en Cristo nunca muere. El estuche se queda, pero Él nunca muere. Aleluya. Y eso es una gran noticia, una gran victoria que tenemos que celebrar todos los días. Si nosotros verdaderamente tuviéramos claro lo que hizo Jesús por nosotros, tan profundamente metido en nuestro corazón. Mi amado, esto es para decir, como decía el hermanito que estaba aquí, esto es para darle gracias a Dios todos los días, pastores. Esto es para vivir agradecidos cada día y para dejar las quejas y agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, porque Dios es bueno. Dios ha sido bueno, pero Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Amén, amados. Entonces, pues, luego de su muerte y resurrección, la iglesia, el surgimiento de la iglesia, Jesús le da la promesa a los discípulos: quédense en Jerusalén, quédense hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Estoy parafraseando el capítulo 1 de Hechos. Y en el capítulo 1 de Hechos 1:8 le habla de la promesa del Espíritu Santo, del bautismo. Y recibiréis. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el poder es para ser testigos. El poder es para ser testigos de Él. El poder no es para vernos bien. El poder no es para exhibirnos. El poder es para ser testigos. Aleluya. Amén. Entonces la iglesia, luego en el capítulo 2 de Hechos, surge con esa investidura de poder. Cuando estaban todos los discípulos reunidos, 120 habían allí reunidos. Y llega el fuego de Dios y cae, desciende el Espíritu Santo como había sido prometido por Jesús.
Y ahora surge una iglesia que comienza en poder. Una iglesia que comienza en poder y en autoridad. Pero Jesús había profetizado la iglesia. Pero Jesús ya había hablado sobre la iglesia. Y yo quiero que usted esté atento a la profecía de Jesús sobre la iglesia. Y vaya conmigo ahora a Mateo 16. Y vamos a escudriñar esos versículos que están allí en Mateo 16. Aleluya. Y me dijeron que puede estar aquí hasta por la noche. Así que yo no sé usted si se queda o no, pero yo estoy aquí hasta que Dios me diga. No se asuste. Yo voy a estar hasta que el Espíritu me diga ya. Tranquilo. Amén. Tenga paz. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Jesús estaba en la región de Cesarea. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Wow. Vamos a hacer un poquito de imaginación. ¿Okay? Usted sabe que esta pregunta fue hecha sobre la gente, que no eran los que estaban allí, los discípulos. Entonces imagínese que Jesús se le aparece a usted y le pregunta, ¿qué dicen la gente que soy yo? ¿Quién dicen ellos que soy yo? Y a lo mejor tú tengas una respuesta diferente a los de los discípulos. Ellos dijeron, bueno, pues unos dicen que eres el profeta Jeremías, otros dicen que eres Elías, que eres Juan el Bautista. Y esa respuesta, ¿verdad? Si en el caso que tú seas la persona que le contestes a Jesús, ya tú tienes un conocimiento y tomarías la delantera. Sin embargo, ellos necesitaban una revelación y por eso es que ahora Jesús le dice, y ahora, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Oh Dios. A lo mejor cuando la pregunta de que quién dicen los hombres, tú le puedes decir, pues la gente dice que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres Jesús el que murió y resucitó por nuestros pecados y todo ese conocimiento que tenemos. Pero ahora Jesús te pregunta, ¿y quién dices tú que yo soy? ¿Y quién dices tú que yo soy? Mira, necesito que puedas comprender esto porque Dios me habló tanto a través de estos versículos que yo quiero llevarte lo mismo que recibí. No me quiero quedar con nada. No es lo mismo escuchar y no es lo mismo conocer la historia que conocer a Cristo por experiencia propia. No es lo mismo que digan los que no tienen la experiencia a lo que pueden decir los que deben tener la experiencia de Cristo. Pero hay mucha gente que está sentada en la iglesia y aún están pensando en Cristo como los que piensan afuera, porque no han tenido una experiencia con el Señor Jesús. Oh, eso es así. Hay muchas personas que no han conocido la verdad. Por eso Pedro, que conoció la verdad, pudo hablar una palabra que le fue revelada de lo alto, porque el conocimiento de Cristo te tiene que venir de la revelación del cielo. Puedes conocer la historia, puedes conocer el manual, puedes conocer la palabra. Conozco mucha gente que la conoce muy bien, pero no tienen la experiencia con el Cristo de la gloria. Y lo que Jesús estaba buscando inquirir de ellos era lo que había dentro de sus corazones. Pero hubo un hombre atrevido, osado, que soltó lo que el cielo le reveló en ese momento y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el versículo que le sigue. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, pues, esto causó asombro en Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. El próximo versículo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso no viene de lo que te dijeron los fariseos. Eso no viene de lo que te dijeron los escribas. Eso no viene de lo que tú has escuchado a lo mejor de otros grupos de los saduceos. Eso no viene de ningún otro grupo, de los celotes. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos.
Eso te lo reveló una experiencia con el Dios Todopoderoso. Eso tiene que venir de una experiencia que tú has tenido con Dios y que te ha revelado quién soy yo verdaderamente. Pero mire lo que vino después de esto, el versículo que le sigue. Y yo también, en respuesta de esa revelación, el que le sigue. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Wait, un momentito. Y yo también te digo, el Padre le dijo, pero ahora le dice Jesús. ¿No se da cuenta él también? El Padre le habló, pero también Jesús le estaba hablando ahora. Y yo también te digo que tú eres Pedro, porque desde este momento ya no eres Jonás el hijo, perdón, no eres Simón el hijo de Jonás. Desde este momento ya no eres Jonás. Simón. Simón significa junco. Simón significa algo flexible. Simón significa movible. Pero Pedro, Cefas en griego, significa piedra. Y Pedro, que acababa de recibir una revelación de lo alto, ahora Jesús le dice, te cambio el nombre. Te cambio el nombre porque tienes un propósito y con el nombre que tenías anteriormente no puedes cumplir el propósito. Porque Dios está queriendo movernos a nosotros a un conocimiento mayor, revelado, que nos va a llevar a cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado. Pero con el nombre anterior, pero con el nombre de Simón, pero con el nombre de lo que se mueve fácilmente, pero con el nombre de lo que no te deja ser estable, firme, no puedes alcanzar el propósito. Por eso necesito decirte, Simón, lo dije Jonás, que bueno, que no puedes quedarte en el mismo lugar, que la revelación te va a llevar a otro nivel. La revelación no te puede dejar igual. La revelación viene a causar que te muevas a otro nivel. Ahora ya no eres débil. Ahora quiero que seas fuerte y firme. Porque lo que tengo contigo necesito que estés bien parado y que tengas los pantaloncitos bien puestos y que te ajustes la cintura. Porque lo que tengo es fuerte, lo que tengo es grande contigo, iglesia. Iglesia, quiero que madures. Iglesia, quiero que crezca. Iglesia, quiero que sea mi voz la que te hable y te dirija. Iglesia, quiero que recibas revelación fresca y no estés hablando de lo viejo. Si recibiste revelación ayer, hoy hay revelación del Padre. Y cada día Él tiene revelación para nuestra vida, frescura. Hay mucha gente viviendo de lo que pasó en el pasado y eso es pasado y es lindo. Pero ¿sabe qué? La serpiente que erigió Moisés en el desierto para que cesara la mortandad tuvo un propósito. Una vez se cumplió el propósito, ya la gente estaba idolatrando a la serpiente, ya no era necesaria, había que destruirla. Pero hay mucha gente que todavía está mirando a la serpiente en el desierto y Dios quiere revelarle algo nuevo. Oh, no más serpiente, ya, eso es pasado. Ahora vete, muévete, vete a lo nuevo de Dios, a la revelación, a lo que Él está renovando, refrescando todos los días. La palabra no cambia, pero la revelación es fresca. Usted puede leer un versículo ayer y lo puede leer hoy. Y Dios le puede mostrar algo nuevo, porque ese es el poder que está en la palabra, que es la revelación del Padre a nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa, mi amado? Este hombre necesitaba una nueva naturaleza y Dios se lo estaba diciendo, Pedro, ahora eres una piedra. Pero ¿sabes, Pedro, eres una piedra, pero no eres una piedra grande, eres una piedrita, porque la roca soy yo. Y por eso le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres una piedrita, pero lo que yo tengo es la roca. Yo soy la roca y sobre la confesión que tú has hecho yo voy a edificar la iglesia. ¿Y cuál fue la confesión? Que Cristo era el Hijo del Dios viviente. La confesión, Cristo
Cristo, la roca. Amén. Entonces esa roca que fue confesada, que fue confesado su nombre a través de Pedro, ahora está revelando la iglesia. El próximo versículo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Sobre esa roca, sobre esa confesión, Pedro nunca fue el fundador de la iglesia, como dice la iglesia católica. La iglesia comenzó, usted lo sabe, a través del libro de los Hechos. Pedro fue un instrumento de Dios, como lo fueron los demás discípulos, que fueron cada uno escogido para un propósito. Pero si usted recuerda que le dije que Simón era una persona débil y Pedro era fuerte, lo que Dios estaba diciéndole es: te voy a levantar como líder para que puedas llevar el ministerio hacia adelante. Él tenía una función, pero los demás tenían función dentro del cuerpo de Cristo. Así que no es correcto decir que Pedro fue el que fundó, que Pedro fue el que... No, mi amado, eso no está en la palabra. Por lo tanto, ahora dice el Señor: voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno no tendrán poder sobre ella. No tendrán poder sobre ella. ¿Y por qué tenemos tanta gente que le tiene temor a los demonios? Y hasta le tienen temor a los muertos. Y tienen tantos temores. Si es que al COVID. Si Dios dijo que nosotros, la palabra dice que la iglesia tendría un poder que prevalecería sobre las mismas puertas del infierno. ¿Por qué andar en temor? ¿Por qué las cucarachas? ¿Por qué los lagartijos? ¿Por qué las cosas que son insignificantes le causan temor a la gente? Un lagartijo y alguien brincando no pueden entrar. Yo tuve que, voy a hacer un paréntesis para contar un testimonio. Yo estoy entrando a mi casa en Gran Vista y cuando voy a pasar por la caseta de seguridad, la muchacha, la oficial que está allí, está nerviosa afuera y nos dice a mi esposo y a mí: no puedo entrar. Yo: ¿por qué no puedes entrar? Porque hay un lagartijo dentro. Yo: ay, santo. Seguridad, no puede entrar porque hay un lagartijo. Pues mira, yo cogí y me bajé. Cogí un palito de qué sé yo que tenía allí, saqué el lagartijo, mira, ya puedes entrar, y seguí caminando. Y esa muchacha estaba blanca, un papel. Pero hay muchas personas que le tienen temor a cualquier cosa. Temen al futuro, temen al triunfo, temen al fracaso, temen aquí, temen allá. Van por la carretera, no se mueven porque tienen que estar ahí porque alguien le puede dar un cantazo. Todo es temor. Y necesitamos romper los temores porque aquí dice que las puertas de la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Así que, porque le voy a temer a lo que sea. Sí, amado, hay un temorcito que a veces cuando uno se para al frente le da. Y eso se vence. Y podemos vencer todos los días temores diferentes. Lo que no es correcto es que nos quedemos en temor. Que toda la vida andemos en temor. Que tenemos que vencer temores cada día. Amén. Porque tenemos un Dios poderoso. Y si yo vine a hablarle de poder y de autoridad, yo tengo que decirle que necesitamos vencer los temores. Porque no podemos manifestar el poder de Dios bajo temor. Bajo espíritu de temor. ¿Cuántos cuando se manifiesta un demonio salen corriendo? Se esconden. Porque le puede brincar encima. No sé qué. Bueno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Sigue el próximo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vanessa, permíteme las llaves de la guagua. Aquí tenemos varios policías también, ¿verdad? Aquí hay uno, aquí tenemos a nuestra hermanita. Voy a usarlos de ejemplo también. ¿No aparece la llave? Debe estar en tu cartera. Deme una llave cualquiera, entonces. ¿Ahí? Ya, está bien. Gracias, mis amados, gracias. Ok. Bueno. La llave moderna, ¿verdad? Porque son llaves de ahora, no son como las llaves de antes. Pues, cuando yo estoy aquí, yo puedo abrir mi carro y poner el aire desde aquí. Abro mi carro. Desde aquí yo puedo cerrar el carro también. Y la llave, aquí tengo una que es una llave manual, por esta parte de aquí, que cuando la electrónica no funciona, puedo usarla manual. Pero si usted no sabe usar una llave, Yesenia, te voy a usar de ejemplo. Si Yesenia no sabe usar la llave del carro,
Yo puedo darle a Yesenia la llave, pero no, ella no sabe cómo abrir el carro. Pongamos de ejemplo, ¿verdad? No sabe. Una persona puede tener llaves, pero no saber usarlas. Y a lo mejor yo le digo, Yesenia, pero como no funciona la batería, usa la manual. Pastora, ¿pero dónde está la manual? Porque ella no sabe dónde está la parte manual. Y sabe, gracias Yesenia, a la iglesia se le entregaron llaves. Pero muchas personas no saben usar las llaves. Entonces las llaves tienen un propósito. Y las llaves abren y cierran. Y dice ahí claramente, y todo lo que atares en los cielos, en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oh, ahora sí entiendo. O sea, que la llave tiene que ver con atar y desatar. Oh, autoridad, abrir y cerrar. Atar, ¿qué significa atar? Atar significa prohibir. Atar significa declarar ilegal. Cerrar. Ahora el versículo dice, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos. ¿Lo entiende mejor? Todo lo que cierres en la tierra será cerrado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Desatar significa permitir, liberar, soltar. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos. Y todo lo que sueltes en la tierra será soltado en los cielos. Oh, como que la cosa cambia. Ahora quiere decir que la iglesia que él profetizó que él iba a edificar no es una iglesia enclenque, no es una iglesia débil, no es una iglesia movible, es una iglesia firme, como una piedra. Es una iglesia que tiene poder sobre el enemigo porque prevalecerá sobre el mismo infierno. Es una iglesia que tiene llaves. Es una iglesia que puede abrir y puede cerrar. Si tenemos la familia como está, y yo le digo a ustedes y me digo a mí misma, porque esto es para mí también, ¿no será que se debe a que nosotros no estamos usando las llaves correctas? ¿No será que nosotros no estamos usando la llave correctamente? Hace un tiempo, cuando comencé en el Evangelio, el Señor puso en mi corazón comenzar a orar por mi familia. En ese momento éramos 5 hermanas y un varón. En ese momento, hace ya 6 años, murió una de mis hermanas más jóvenes, la más joven, pero murió en el Señor, murió salva. De mis hermanos, hoy en día, solo una no le sirve al Señor, es la que más trabajo me ha dado. Pero a todos me los he ganado para el Señor. Una de ellas, el Señor me dijo, son 10 años. Estuve 10 años orando por ella. 10 años fueron exactamente. Hoy en día está en Texas, canta, está en la iglesia de Marcos Barriento, canta en el coro de él, está súper linda en el Señor. Tienes líderes de grupo, líderes de conexión, el esposo y ella. Preciosa, dando fruto. Pero hubo que pagar un precio. Hubo que atar mucho tiempo y desatar para que podamos ver lo que el Señor nos ha prometido. Tenemos que usar las llaves correctas. Y aquellos que todavía no han visto, pero están usando la llave, ¿sabe qué? Tenga seguridad que lo que usted está haciendo va a dar fruto. Tenga la seguridad que eso va a venir. El problema es que muchos se duermen y no están usando las llaves. Pero si usted está intercediendo, usted está haciendo guerra espiritual por ellos, esa palabra se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Aleluya, se tiene que cumplir. Aleluya. No lo dudes. No lo dudes. No importa, llevas un tiempo orando por esa persona que amas. Yo te vengo a decir en esta hora, sigue usando la llave correcta. Porque la Biblia lo afirma. Y si la Biblia lo afirma,
Lo que tú atas aquí en la tierra es atado en los cielos. Y lo que estás desatando es salvación para esa vida. Esa salvación la vas a ver. La vas a ver. Aleluya. Claro que lo vas a ver. No tengas duda de que lo vas a ver. Aleluya. Santo Dios. ¿Sabe que a veces la duda el enemigo quiere poner duda de que eso no lo vas a ver, de que llevas tanto tiempo, de que te canses, de que no perseveres. Pero yo vengo a decirte que tomes nuevas fuerzas cada día y que esperes la promesa cumplida. Espera lo que Dios va a hacer. Espera porque ciertamente lo verás. Lo vas a ver. Eso lo vas a ver. Entonces, ¿sabe, mi amado? Nosotros como iglesia, Dios nos está llevando, como dije ahorita y voy a seguirme metiendo por esa misma línea, a que tengamos revelación. Porque si tenemos la revelación, vamos a caminar con lo que el Dios viviente nos va a guiar cada día. Y el conocimiento revelado, ese conocimiento es el que nos empodera. Es el que nos lleva a usar el poder y la autoridad. ¿Lo recibió? Nadie que no tenga revelación puede andar en poder y autoridad, como el Padre está diciendo en la palabra. Necesitas la revelación, porque en la revelación te viene lo que el Padre te quiere comunicar sobre esto que estoy hablando, a ti específicamente. A ti te da el Dios Todopoderoso revelación. Cuando buscas esa presencia de Dios, va a venir un diseño con la revelación para que tú puedas moverte en el poder y la autoridad que Él ya estableció en la palabra. Y sabes, Pablo lo entendió y Pablo habló a los efesios sobre esto, una iglesia hermosa. Y él comienza a hablarle, eso está en Efesios 1 del 15 en adelante. Cuando Pablo le hablaba a los efesios, decía, habiendo conocido de su fe. Pablo sabía que era gente de fe. Le dice a los efesios, habiendo conocido de su fe y de su amor por los santos. Mira qué lindo. Pablo reconoce que la iglesia tenía fe. Pablo reconoce que la iglesia tenía amor por los santos. Pero la fe no es lo mismo que la revelación. La fe es ciega. Caminamos a ciega. La revelación viene siendo como los ojos de la fe. Porque entonces tú caminas por fe, no por vista, pero la revelación te viene entonces a mostrar, es por aquí es que voy. ¿Te das cuenta? Tú te vas, tú caminas por fe, pero la revelación te dice, ahí es, por ahí es que tienes que seguir. Esto es lo que tienes que hacer, este es el conocimiento que quiero para ti. Te va complementando, te va ayudando. Y Pablo, como vio que los efesios necesitaban revelación, le dijo, yo quiero que vaya conmigo esta palabra, en el versículo 17, donde dice, desde el 15 en adelante, si podemos ir mejor todavía, porque así puedo leerlo completo para ustedes y les ayuda. Él nos ayuda a todos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El próximo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Pablo estaba orando en sus oraciones, haciendo memoria por el pueblo, por la iglesia. Y la razón viene ahora, en el próximo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y de ¿en qué? Aleluya. Tenían que ser abiertos los ojos. Gente que tenía fe, gente que tenía amor, pero ahora Él estaba orando para que tengan sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y voy a resumirle porque es un poquito largo lo que sigue. Léalo después, los versículos hasta el 23. Pero a manera de resumen, 3 cosas estaba orando Pablo en esa escritura. Y primeramente, él está orando para que los efesios pudieran conocer la esperanza a la cual Dios les había llamado. Que conocieran la esperanza de para qué Dios les había llamado. Conocimiento, revelación de Él, de Dios, pero tenían que conocer ellos también la esperanza de su llamado. Segundo, que pudieran conocer las riquezas de la gloria de su herencia. Las riquezas de la gloria de su herencia, las promesas que Cristo, las promesas en la palabra, que los efesios pudieran comprender
todo lo que el cielo tenía para ellos como herederos, como coherederos con Cristo. Tenía que revelarle a Dios esa verdad, pero no solamente eso. El tercer punto que dice esa escritura, que después usted la va a leer con calma, es que conocieran el poder, la supereminente, mire, quiero que esa palabra es muy describe, supereminente grandeza de su poder. Ellos necesitaban que se les revelara el poder de Cristo, el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. El poder que lo llevó a estar sentado a la diestra del Padre. El poder que se le concedió sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra, sobre todo a donde fue llevado Jesús. Ahora la iglesia necesita conocer el poder que encierra esa revelación. Porque a Cristo se le dio por título ser cabeza de la iglesia. Y eso no es cualquier cosa. Y después se le dijo, y no solamente cabeza, es que la cabeza de Cristo y el cuerpo es la iglesia. Y el cuerpo tiene la plenitud de la cabeza. Y lo que está en la cabeza está en el cuerpo. Autoridad que se le dio a Jesús, autoridad sobre todo. Y Él dice, yo comparto mi autoridad con ustedes y mi poder con ustedes. Yo pregunto, ¿cuántos están conscientes del poder y la autoridad que Dios nos ha dado? Qué bueno que esto es un pueblo entendido. Efesios 2:6 dice, con Cristo estamos juntamente sentados en lugares celestiales. En el lugar que se le dio a Cristo, allí estamos nosotros con Cristo. Ese es el lugar de autoridad, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es muy grande, amado. Lo que Dios ha hecho con nosotros al haber perdonado nuestros pecados, haber anulado el acta que nos era contraria, el haber exhibido los principados y las potestades y nos salvó y nos dio entonces a nosotros poder y autoridad y un lugar de autoridad. Un lugar, usted está aquí, pero usted está en el cielo con la autoridad de Cristo. Usted está aquí, y esto es como usted pensar, mire, mi esposo y yo estamos casados, él va a China y yo estoy acá en Puerto Rico, pues mire, estamos casados, él está en un lugar y yo estoy en otro, pero no significa que no estemos casados. Estamos casados con Cristo, estamos allá y estamos acá. ¿Lo entiende? Entonces esa autoridad y ese poder, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué autoridad y para qué poder? ¿Para vernos bien? ¿Para sentirnos poderosos? No, vamos a la palabra, vamos a la gran comisión. Vamos a Mateo 28 y vamos a Marcos 16 para ver para qué Dios nos dio poder y autoridad a nosotros. ¿Por qué necesitamos la revelación del poder y la autoridad? ¿Por qué necesitamos esta revelación? Cada uno necesita no solo recibir esta palabra hoy, necesita que cada quien tenga una experiencia del conocimiento con Dios, de lo que Dios ha depositado en nosotros como iglesia. Vamos a Mateo 28 para repasar y ver el poder que Dios le ha dado a la iglesia para hacer la obra, para completar la obra. Aleluya. Entonces, la gran comisión dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. La palabra potestad es autoridad. Me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra viene del griego exousia. Potestad, autoridad. Toda exousia, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Y qué dice luego? Por tanto, id. Ese por tanto tiene que ver con lo anterior. ¿Se ha dado cuenta? ¿Está conectado a la potestad que nos dio?
Porque si Él dijo que toda potestad es dada a Él, y ahora dice, por tanto, como yo tengo autoridad, y como ustedes son mi cuerpo, y yo soy la cabeza, y andamos juntos, pues lo que yo tengo te autoriza para que tú vayas y hagas discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la autoridad tiene que ver con tarea delegada. Tarea delegada a la iglesia. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dentro de esa tarea hay una diversidad de tareas más pequeñas, cada uno desde donde Dios lo coloca, conforme a su propósito, trabajando para que la tarea sea completada. Unos desde un lugar, otros de otro, pero para una sola tarea. Esa es la gran comisión, que muchas veces es la gran omisión. Entonces, cuando nosotros vemos ese mandato no va solo. Ese mandato va porque hay una autoridad mayor que delega en nosotros, bajo su autoridad, a llevar esa palabra, a hacer lo que nos toca hacer. En otras palabras sencillas, en arroz y habichuela, lo que tú vayas a hacer para el reino, no lo puedes hacer sin la autoridad de Dios. Si no eres autorizado, no debes estar haciendo lo que no fuiste autorizado. Si te llamaron para ser un evangelista, vas a ser evangelista, no quieras ser pastor. ¿Por qué? Porque fuiste comisionado dentro de la gran comisión con la autoridad para ejercer la tarea delegada, dentro del macro al micro. Amén. Entonces tiene que haber un orden, porque el orden tiene que preceder a la función. El orden es que primero nos sometemos para luego tener autoridad y poder ejercer la tarea que Dios nos ha enseñado. El Hijo se sometió al Padre, nos enseñó el principio, aún se sometió a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque nos estaba enseñando autoridad. Autoridad del Padre hacia Él, pero autoridad que él tenía, pero no porque Él fuera el Hijo de Dios, porque Él vino como hijo, aunque Él era el Hijo de Dios, pero Él vino como hombre. Y vino a enseñarnos a nosotros a estar bajo autoridad. Vino a aprender obediencia, enseñarnos a nosotros obediencia. Entonces en ese sometimiento y en esa tarea delegada es que nos podemos mover a usar el poder, porque la autoridad es el derecho legal, para usar el poder que nos ha dado. Siendo el poder esa capacitación que nos da cada uno para hacer la tarea. Cuando Él te llama para ser ministro en la música, Él te va a capacitar. Él te llama, te capacita. Y te capacita porque vas a fluir de acuerdo con la tarea delegada para que tú puedas fluir con poder, siendo autorizado para hacer la tarea. Claro, tenemos autoridades terrenales y nos sometemos a ellas. No es cierto que nos sometemos a la autoridad de Dios nada más. Toda autoridad que Dios ha puesto en la tierra, también hay que someterse a las mismas. ¿Amén? Qué bueno. Entonces, pues, siguiendo adelante, Marcos también nos habla de la gran comisión. Aquí nos habla de autoridad, pero en Marcos nos habla del poder. Entonces, mire, hay una diferencia, quiero que lo vea. Ambos evangelios muestran la gran comisión, pero ahora en Marcos habla de una manera un poquito diferente, pero hacia lo mismo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora habla de las señales. Y estas señales seguirán ¿a quién? ¿A quién? Oh, a los que creen, no a los pastores, ¿verdad? ¿Verdad? No dice a los profetas. No dice a los que predican en la calle, el evangelista tampoco, ¿verdad? Dice a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ay, porque estamos tan temblorosos por el COVID. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hay un poder que Dios da para hacer la gran comisión y para que se manifiesten las señales. Y las señales que Él estableció en esa palabra son señales de
poder. De poder. La iglesia debería estar echando fuera los demonios, debería estar sanando los enfermos. Y si nos pasara algo que no es algo, tomamos algo que nos pudiera hacer daño, tener la certeza de que puede venir un brujo y darte algo a ti y tú no vas a estar temblando porque el brujo te dio algo a ti de tomar, porque a ti no te va a hacer nada. Te pueden poner lo que sea frente a la casa, la gallina, lo que sea, la canasta de la fruta, lo que sea. Y eso a ti no te va a hacer nada. ¿Por qué? Porque tú te estás moviendo en el poder de Dios. Tú no dependes de ti, tú te estás moviendo en el poder de Dios. Por lo tanto, en estos días tuve una experiencia con una persona que me llamó, bien nerviosa. Cuando me llama está casi perdiendo el habla. Y me dice, tengo los labios blancos, estoy que no puedo hablar. Y comienzo a hablar más lento, me sobremediqué y estoy guiando, me estoy parando. Por favor, ora. Cuando ella me dice eso, me preocupé porque estoy viendo que se está yendo. Así que, ¿con qué te sobremedicaste? Me mencionó los medicamentos. Y mira, vamos a orar en este momento, pero tan pronto ore por ti, llama al 911. Y así oré rápido por ella. Padre, en el nombre de Jesús, cancela todo veneno en ese cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. Llama al 911. Llama al 911. Llamé en media hora, estaba atendida. Gracias a Dios, la muchacha salió de la crisis. Todo bien, está muy bien. Pero lo que dice la palabra, lo que dice, lo declaré sobre ella, que es una hija de Dios. Lo declaré sobre ella. Y esa palabra yo sé que llegó y cortó el veneno que había sobre su cuerpo. Tenemos que creerle al Cristo de los milagros. Cuando el Señor nos dice que vamos a caminar en señales, es que necesitamos creer que nosotros vamos a caminar en señales. Entonces, dice el versículo 20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que le seguían. Con las señales que le seguían. No puede haber palabra nada más si no hay señales. Tenemos que manifestar a Cristo con señales. Tenemos que manifestarlo. Mira, Pablo lo entendió. Pablo lo entendió y le dijo a los corintios, porque habían unos que se envanecían con la palabra. Y él le dijo, pero yo, y quiero que lo busquen, que lo pongamos, está en Primera de Corintios 4:20, creo que está. Yo no sé si se lo di a la persona. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es suficiente que escuchen la palabra. Tienen que ver el poder de Dios en acción. Tenemos que predicar con lo que estamos hablando. Y yo también tengo que hacerlo, mi amado. La palabra es necesaria, pero el pueblo que no conoce al Señor necesita ver en el creyente que verdaderamente Dios es Dios. Y muchos van a venir por las señales. Muchos van a venir por los milagros. Y muchos incrédulos en la casa también se van a convencer por los milagros. Porque en el pueblo hay mucha incredulidad también. Sí, Él hace milagros hoy. Él sana a los enfermos hoy. Él levanta al caído. Pero Él levanta a los muertos también. Y su pastor tiene un testimonio poderoso sobre eso. Y sana a los enfermos. Y tenemos que creerle al Señor. Y si tú oras y no se sanó, sigue con el próximo. Y sigue con el próximo. Y sigue hasta que lo veas. Porque lo vas a ver. Ciertamente la palabra no puede contradecirse. No puede contradecirse. Tiene que pasar algo. Pero tenemos que creerlo. Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Entonces, pues, nosotros necesitamos madurar. Por eso el ministerio quíntuple. Por eso es importante que entendamos lo que dice la palabra en Efesios 4:13. A unos nombró o llamó a ser apóstoles, a otros llamó a ser pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Pero no es para que la gente se sienta que esto es una jerarquía. Amén. Esto no es una jerarquía. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces los ministerios lo que vienen a hacer es acoger a los santos, a ayudarlos, a formarlos para que se empoderen y puedan ser ejemplo de lo que Cristo hacía. Puedan dar un ejemplo de lo que Cristo hacía. ¡Aleluya! ¿Qué hacía Cristo? Voy a adelantarlo. El siervo que me está ayudando, adelántame la escritura de Hechos 10:31, creo que es.
Hechos 10. Porque necesitamos entender esto que Jesús hacía. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Y ese es el modelo. Y esa es la estatura a la cual tenemos que llegar. A la estatura del varón perfecto Jesucristo. Si Él lo hizo, yo tengo que hacerlo también. Y Él dijo que cosas mayores de las que Él hizo, nosotros haríamos. ¡Aleluya! Pero lo creemos, la estamos moviendo, lo creemos que verdaderamente hemos sido llamados para este ministerio. Mira, hay un desconocimiento grande del mundo espiritual y esta es una de las razones por las cuales muchas personas no han entendido lo que es el poder y la autoridad en la iglesia. Hay mucho desconocimiento del mundo espiritual. Sucede que nosotros vivimos en el planeta Tierra. Tenemos un Dios que es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Pero tenemos un enemigo que está en el segundo cielo, que no es omnipresente. Como no es omnipresente, dividió el globo terráqueo en áreas, en zonas. Y tiene asignadas principados, potestades, a las diferentes áreas, porque no es omnipresente. Pero si Él, con sus principados, controla las zonas en la tierra, esa es su manera de Él influenciar la tierra y controlar donde el pecado está reinando. Lugares donde el pecado reina se establecen potestades. ¿Ok? Y los principados controlan. Y están sobre las casas donde la gente vive en desobediencia. Escúcheme bien. Dios me dio una experiencia con el segundo cielo. Pude entender cosas que no entendía antes. El nivel de influencia del segundo cielo a la tierra. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces esas influencias en el segundo cielo, que a su vez tienen sus influencias demoníacas en la tierra, espíritus de maldad que se mueven, y hay sus emisarios en la tierra que responden a los reclamos de los principados y de las potestades. Entonces esa operación demoníaca es la que está en nuestra familia, que no le sirve al Señor. Y cuando nosotros no entendemos el mundo espiritual, a veces entramos en contiendas con ellos, no entendiendo que esto es un mundo espiritual el que está detrás de todo esto. Y no entendemos lo que verdaderamente está pasando con esa vida hasta que nos es revelado por el Señor. Y entonces entendemos que hay que meterse en guerra espiritual y en intercesión fuertemente a quitarle lo que el enemigo ha tomado. Porque esa es la posición de autoridad y de poder que Dios nos ha dado. La autoridad no es otra cosa que ese derecho legal para nosotros echarlo fuera de nuestra familia. Primera de Corintios 4, 3 y 4. Creo que es primera, déjeme ver si fue. ¿Le dije primera o segunda? No me acuerdo cuál fue el que te dije porque no lo salté. Primera. Ajá. No, es segunda, lo escribí mal entonces. Es segunda de Corintios. Si nosotros no predicamos la palabra, si nosotros no hacemos guerra espiritual, si nosotros no oramos por la gente, no estamos intercediendo no 5 minutos. No es la oración cuando andas en el carro. Es que te dediques un tiempo. Es que puedas ponerle fuerza al enemigo en la oración. Si tú no predicas, ellos no van a conocer. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Sabes lo que significa encubierto? Escondido, solapado, no predicado, oculto. Próximo. En los cuales el Dios de este siglo, con letra minúscula D, el Dios, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras,
si nosotros que tenemos la verdad, no estamos moviendo esa verdad, ese evangelio con autoridad, y la autoridad es la fuerza hacia el mundo espiritual, ellos van a seguir siendo guiados por el Dios de este siglo. Encubierto el evangelio significa no solamente que no lo estamos predicando, sino que no estamos haciendo uso de la autoridad y el poder delegado. Porque ya le dije que tanto en Mateo 28 como en Marcos 16, el predicar no es un asunto de hablar solamente, es un asunto de usar poder y autoridad. Y como el poder y la autoridad no es hacia el hombre, es hacia lo que comenzó en el Edén, lo que le hablé, lo que vino, lo que fue arrojado por tierra. Todo tiene que ver con esa maldad y con esos principados y potestades y rangos a niveles de los demonios, de las fuerzas demoníacas, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en los lugares celestes. Como ese es el mundo espiritual, mientras la iglesia no camine en revelación del poder y de la autoridad, el Dios de este siglo sigue avanzando mientras la iglesia está dormida. Mientras la iglesia no está haciendo uso del poder y de la autoridad que nos fue delegado. Porque nos falta la revelación del poder que estuvo en Jesús. Es el poder que le dio a la iglesia. Por eso dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, los violentos en el espíritu, arrebatan. Aleluya. Pero no todo el mundo quiere arrebatar porque esto es un precio que pagar. Hay que pasar horas a veces. Hay que dejar el aire acondicionado. Hay que dejar la comodidad. Y nos gusta dormir. Y hay que ayunar. Y nos gusta comer. Y hay que dedicarle tiempo. Y tenemos que ir al mall a comprar los regalos de Navidad. Y tenemos que trabajar. Y a veces 2 trabajos. Pero la iglesia languidece. Porque mientras nosotros estamos ocupándonos de lo nuestro, el enemigo está avanzando. Y nos queda poco tiempo. Y la que fue llamada a avanzar es la iglesia. La que fue llamada a avanzar agresivamente. La iglesia es ofensiva, no a la defensiva. La iglesia tiene que ir ofensivamente. La iglesia tiene que llegar y arrebatar por la fuerza. Tomar lo que Él tomó, tomar las almas por la fuerza, tomar los territorios por la fuerza, tomar los recursos que son de la iglesia por la fuerza. ¿Sabe cuántos documentos están escondidos en los escritorios y no se mueven porque hay un enemigo que está ocultando esos documentos? Porque el querubín protector sigue siendo querubín protector en la tierra, guardando, tapando documentos para que no llegue un permiso a una iglesia, para que no se apruebe algo que esté esperando una aprobación. ¿Sabe cuántos jueces están siendo usados por el enemigo para que la verdad y la justicia no salga? El querubín protector los encubre. A él le quitaron la autoridad, pero tiene poderes limitados. Donde se le da permiso, usa ese permiso para hacer lo que hace. Y eso va con los creyentes. Cuando le den un poquito de permiso, él va también a meterse por ahí. Ajá. Porque lo que yo le permita, él no va a decir, excuse me, no, por ahí voy. Y la iglesia necesita tomar estas verdades, porque la iglesia fue llamada a ser guardadora de verdades. Isaías 26:2. Guardadora de verdades. Abrid las puertas, búscame Isaías 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa. Guardadora de verdades. El Señor está esperando un pueblo que se levante como gente justa, que camina en lo recto de Dios, que vienen a establecer las verdades del reino, que vienen a caminar, que vienen a enseñar, que vienen a caminar en la verdad y la verdad del poder y de la autoridad que le ha sido delegada a la iglesia. La iglesia no se puede callar, la iglesia necesita hablar lo que estamos hablando en este día. La iglesia tiene que tomar autoridad, la iglesia tiene que moverse en las señales. Es necesario, amado.
Tiene que llegar el momento en que nosotros despertemos y tomemos lo que Dios nos está hablando como la verdad que nos va a guiar hasta el momento, hasta el día en que Él decida venir por nosotros, que nos va a guiar todo el tiempo, que nos va a guiar a entrar por esa puerta cuando llegue el momento. Mientras tanto, ni un solo día podemos perder aquí en la tierra. Yo no sé cuánto nos queda. Yo no sé, esa verdad no la conoce ninguno de nosotros. Lo cierto es que las señales están cumplidas. Lo cierto es que Él viene por su iglesia. Lo cierto es que si nosotros no avanzamos, muchas cosas se van a quedar detenidas. Mucha gente morirá antes de tiempo. Mucha gente morirá y no es el tiempo de morir. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Gente salva también, pero no cumplirán propósito. Gente en la iglesia sentada, pero no cumplirán propósitos de Dios. Sencillamente porque no estaban metidos en la palabra de Dios, porque no estaban entendiendo los tiempos y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo tan determinante, iglesia. ¿Qué nos ha pasado? Es la fe la que nos está menguando. Es la fe que nos acercó al Señor. Esa fe genuina cuando creímos la primera vez, ¿te acuerdas? Cuando le diste el corazón a Jesús. Por fe. Esa fe muchas veces es minada en el camino y tenemos que evaluar cómo está nuestra fe hoy. ¿Cómo está la fe de nosotros hoy? ¿Está afectada? ¿Sabes qué dijo Jesús? Cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? La fe puede estar en peligro. Muchos han apostatado, han dejado la fe. Pero muchos dentro de la iglesia se han contaminado. Su fe se ha contaminado. Su fe se ha contaminado. Y cuando vamos a esa escritura en Marcos 21, respondiendo Jesús le dijo, esto fue posterior a que Jesús haya maldecido la higuera. Le dijo a los discípulos, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto con la higuera, sino que si este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, lo recibirás. Y todo lo que pidieras en oración, lo recibirás. Y todo lo que pidieras en oración, lo recibirás, amada iglesia. Lo recibiremos en el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Aleluya. Pero la fe, ¿cómo está nuestro nivel de fe? Examinemos nuestro nivel de revelación. ¿Cómo está el nivel? ¿Cómo estamos recibiendo de Dios? ¿Cómo nosotros estamos recibiendo de Dios en su presencia? Porque es en la presencia del Padre. Es a través de esa comunión íntima con Él. Ese fue el llamado inicial. Caminar de la mano de Él en relación con Él. Si esa relación está de alguna manera afectada, estamos caminando en religión, no en relación. Esa relación hay que cuidarla todos los días. Todos los días yo tengo que sacar un tiempo para estar con mi Padre. Primero que alimentarme, primero que todo. Yo voy a la presencia del Padre. Busco estar en relación porque de esa relación yo recibo diseño para ese día. Así es. Algunos van en la noche, no los culpo, les da mucho sueño. Pero yo le voy a decir algo. Jesús se levantaba muy temprano. Dice que cuando estaba todavía oscuro, Él estaba orando. También dice que oraba por la tarde y por la noche. Pero cuando estaba oscuro todavía, estaba orando. Y de ahí fue que sacó quiénes eran los 12 que iban a estar con Él. De ahí le fue revelado. Así que si tú quieres saber lo que te va a pasar en el día, cómo debes actuar, primero ve a la mañana con Él. Porque Él te va a guiar para lo que te pase. Cuando te pase algo malo, pregúntate. Yo estuve con Dios, Dios me avisó. Dios te pudo haber guardado. ¿Sabe cuántos accidentes Dios nos ha guardado? Amén. Me ha mostrado choques, color de carro, todo, color, vehículo, y no ha pasado. Y se lo he dicho a Vanessa, Dios me mostró esto, vamos a orar. Y nos ponemos en comunión, oramos, declaramos que eso no es y no pasa. Y no pasa nada. Pero Dios muestra, revela cuando estamos en el secreto con Él. Antes de que hagamos el día, Él está ya revelándonos a nosotros. En la mañana, antes de que estemos en las faenas del día. Entonces tenemos que examinar esos niveles de autoridad y de poder en nosotros. ¿Cómo estamos? Tenemos que volver al manual. Volvamos al manual. ¿Qué dice el manual? Todo lo que le he hablado, lo que le he compartido es para que volvamos al manual, para que volvamos a esos niveles de levantar esa autoridad que Dios nos enseñó en su palabra que debe estar en nosotros. Poder y autoridad. Y por favor, estoy terminando con esto. Salgamos de la silla, de la posición pasiva, de la comodidad. Él no nos dijo nunca que esto iba a ser fácil. Esto es una pelea. Esto es lindo estar con Él, pero diariamente es una lucha. Diariamente es un morir a nuestro yo. Y esto no es fácil.
Nadie con resentimientos puede estar en la oración, en la intercesión. Si tienes resentimientos, tienes que resolverlo. Y no estoy cambiando el tema, estoy diciendo lo que el Espíritu me dice que le diga. Pero nadie puede ir con resentimientos a una oración de intercesión, porque pierdes la autoridad. No tienes, en ese momento estás desautorizado. ¿Por qué? Porque la autoridad viene del Padre, en tanto tú te sometes a la autoridad de pedirle a Dios que te limpie de todo rencor, de todo enojo, toda situación sin resolver. Amén. Esto es importante, son reglas del reino. Son reglas del reino, mi amado. Son reglas. Vamos a prepararnos, vamos a levantarnos con la autoridad. Esta es una iglesia de vianda, me dijo el Señor. Amén. Esta es una iglesia de alimento fuerte. Pero necesitamos evaluarnos y seguir hacia adelante, haciendo lo que nos corresponde, avanzando el reino, avanzando, preparándonos para ese gran avivamiento, porque Dios nos va a revelar lo que vamos a hacer en ese momento que ya se acerca. Pronto comienza con nosotros, pero lo que viene es corporativo. Ajá. Antes de su venida viene un movimiento corporativo que se va a levantar para traer gloria, la gloria manifiesta de profecía en los ancianos, sueños, revelaciones fluyendo, pero ya la iglesia está fluyendo para ver cuando llegue todo eso. No le toma por sorpresa, porque Dios le va a decir: muévete a tal sitio porque allí voy a derramar el poder mío. Haz esto, haz lo otro, ve a la calle, haz esto porque voy a resucitar un muerto en esa funeraria, voy a hacer esto otro, y sabrás que estás viviendo en un tiempo distinto porque entendiste lo que es el poder y la autoridad. Que Dios te bendiga ricamente. Aleluya. Aleluya, Dios los bendiga. Fuerte, que es para el Dios Señor. los bendiga, Dios los bendiga. Aleluya. Vamos a orar, si el pastor quiere orar, será el quien dirija la oración. Sí, amén. Sí. Qué lindo, ¿verdad? Es interesante porque lo que le trae, mire, yo quiero, ustedes lo saben, pero si hay alguien nuevo aquí, sepan que la pastora y yo no le decimos lo que tienen que predicar. Oramos para que Dios ponga en su corazón lo que tiene que predicar. Y fíjese que le voy a dejar solamente esto porque quiero que oremos. Yo le he hablado mucho en las enseñanzas y algunas que otras experiencias se las he contado, donde vino una espiritista. En aquel entonces yo trabajaba full time como médico, pero ya tenía el llamado pastoral. Y aquella espiritista, me acuerdo cómo era, una mujer trigueña grande, con cadenas de oro de 24 quilates, entra a la oficina, los pacientes esperando, y ella entra con sus rodillas hinchadas, gritando, y dice: ¿dónde me voy a sentar aquí? Y ella, gritó tanto que hasta yo la escuché desde mi oficina. La oficina estaba en diferentes cubículos. Y salgo afuera, y el Señor me dice: esa es una espiritista. Esa es la que trabaja con los retratos de la gente, matando a la gente en 24 horas. Y la traje aquí para que viera la manifestación de mi poder. Yo veía aquella rodilla de aquella mujer, no más grande, me da como 6 pies, o mide. Bueno, mide porque está viva y me llamó el otro día. Y a esto le voy a contar el testimonio. Y me dice: dígame. Y yo le dije: ¿puede sentarse ahí? Y le hago la pregunta después que se sienta. Le dije a la enfermera: déjame que yo voy a hablar con ella. Porque todo el mundo se asustó. Habló el diablo y se asustó la gente. Y yo salí. Y le digo: ¿desde cuándo usted trabaja la obra? Le iba a decir de los demonios. Le dije simplemente la obra. Una espiritista. Y ella me mira, me dice: porque soy prieta y tengo cadenas de 24 quilates, pulsera, parecía la puerca de Juan Bobo. Pues esa gente gana mucho chavo. Le roban el dinero a la gente. Yo soy espiritista y le dije: óigame. Así le dije. Ella era más alta que yo. Le dije: óigame. Esto que le estoy diciendo no me es dado por cuenta propia, sino por mi Padre que está en los cielos. Y cuando le hice así con el dedo, la mujer cayó al piso. Para que los espiritistas sepan que el poder de Dios es muchísimo más grande que lo que apenas son. Dáselo fuerte porque eso es para el Señor. Y el que le crea a los espiritistas está creyendo en la basura que son. ¿Y sabes qué? El mismo destino que tendrán los espiritistas tendrán al que le cree esa basura. Que te quede bien claro eso, tú que estás por internet. No le des rienda a Satanás. Él no tiene ningún poder contra la iglesia. Tú tienes el poder porque has creído en Cristo y tienes el Espíritu Santo. Y le cuento este testimonio para que usted se afiance en lo que Dios le ha dado. Y no se deje embaucar de las porquerías
que traen por internet y por televisión y que abrigan a hacer lo que no son. No son nadie delante del poder de Dios. ¿Usted sabe cuántos espiritistas me hacen trabajo a mí todos los días? Se reúnen y ¿sabe qué? Yo sé lo que van a orar antes de que empiecen a orar. Sé la hora que se van a reunir antes que se vayan a reunir. Y sé lo que van a hablar antes de que empiecen a hablar. Ese es poder de Dios. Ese poder está en ti también. No creas que es en mí solo, en todo aquel que le cree. Es hora que la iglesia despierte y se empodere de ese poder y deje de creer en esa basura, porque eso es lo que es basura. Y le pierda el miedo. Por eso yo le digo a los jóvenes, sáquenle el dedo a las tinieblas. A mí me enseñaron que chiquito, cuando tenía que retar algo, sáquenle el dedo. Sáquenle usted el dedo a nivel espiritual, con la oración de Cristo y sin miedo. La iglesia tiene que empoderarse. La iglesia tiene que asumir el rol correspondido, porque el tiempo se acaba y es hora ya que se levante la iglesia y que abran las puertas de la iglesia para que se manifieste el Cristo de gloria al cual le servimos.